Bueno, entonces la clase de hoy, repito, como les dije anteriormente, vamos a trabajar un tema que se refiere a los amplificadores operacionales. Este tema no está directa, bueno, pues sí tiene que ver con la electrónica digital, pero no directamente porque se supone que este tema es un tema que debieron de haberlo visto en la electrónica análoga. Pero lo voy a abordar ahora porque necesitamos tener conocimiento sobre los amplificadores operacionales, sobre todo en una de las muchas propiedades que tiene, que es la opción de utilizar el amplificador operacional como comparador, que se lo va a necesitar más adelante para entender los circuitos osciladores. Entonces, bueno, ahí sí están mirando la pantalla. ¿Sí se observa? Sí, sí. Bueno, entonces va a ser un recuento así rápido sobre los amplificadores operacionales. Ahí les pregunto, con el profesor Alberto Quijano, que les dio la electrónica análoga, ¿sí abordaron este tema? ¿Sí se acuerdan o no? ¿Sí se acuerdan? Sí, profe, sí miramos el tema. Bueno. Bueno, entonces vamos a hacer un recuento así rápido sobre este tema que lo vamos, repito, a utilizar más adelante. Entonces, ¿qué es inicios del amplificador operacional? Este dispositivo, pues, que se utiliza, tiene muchas aplicaciones. Bueno, ahora vemos por qué se llama operacional. Fue desarrollado para ser utilizado en computadores análogos a los inicios por allá del 1940. Los primeros amplificadores operacionales utilizaban tubos al vacío, o sea, es tecnología de hace mucho tiempo. Y pues, como ustedes saben, en esos tubos de vacío pues tenían un gran tamaño y pues consumían mucha potencia. En el 67, esta firma, la Fairchild Semiconductor, introdujo el primer amplificador operacional, que ya tenía forma de circuito integrado, o sea, venía internamente todos los elementos para que sirva como amplificador operacional. Así que ya se lo hizo mucho más pequeño y consumía mucho menos energía. Y obviamente su precio era más económico. Bueno, la palabra operacional se refiere que este tipo de dispositivo es capaz de hacer operaciones matemáticas, ¿sí? Puede hacer la suma, la resta, puede hacer operaciones como derivación, integración, ¿sí? Y otras más. Entonces, por eso se lo llamó operacional. Claro, en la actualidad pues no se hace este tipo de operaciones ahora se utiliza pues ya circuitos, digamos, digitales y a través de software, ¿no? A través de programación. Pero en un principio se utilizaba, por ejemplo, para sumar, digamos, dos señales, o sea, de voltaje, o restarlas, o encontrar la derivada de esa señal, o hacerla e integrarla, bueno, ¿sí? Entonces, por eso se le dio la palabra operacional, o sea, operaciones. ¿Sí? Para entender el amplificador operacional, que se los simplifica con la palabra AO, hay que pensar en términos generales, es decir, es como internamente tiene una serie de elementos, digamos, en este caso
va a tener transistores de diferentes, depende de la tecnología que se lo fabrique, pueden ser transistores, digamos, del tipo semiconductor, pues obviamente son semiconductores, pero pueden ser de transistores en BJT, es decir, o también pueden ser de CMOS, o depende, sí, de la tecnología y del fabricante que lo haga, ¿no? Entonces tiene una serie de elementos y hay que pensar que allá adentro hay una serie de elementos, transistores, resistencias, capacitores, que en últimas lo que hay que ver es que tienen una serie de elementos de entrada y una salida, y que lo que hace es lo que nos interesa. ¿Cómo lo hace? Pues por ahora, bueno, es muy complejo explicar cada uno de los elementos que hace, ¿no? De qué hace cada cosa. Pero pues, lo que nos interesa es saber cuál es el resultado de unir y de integrar esa serie de elementos en un circuito integrado. Entonces, importante saber es que tiene entradas y tiene unas salidas, y hay que polarizarlo, es decir, hay que ponerle voltaje, hay que alimentarlo, y él hace su trabajo. Depende de los elementos externos, ¿sí? Eso es un amplificador. Entonces, depende cómo lo configures, te va a sumar, te va a restar las señales de voltaje, o derivar, o integrar, etc. O sea, no nos interesa por ahora lo que hay por dentro. Aunque más adelante vamos a ver qué tiene, pero no nos va a interesar qué hace cada elemento internamente. Por ejemplo, si lo quisiéramos utilizar como sumador, digamos, entonces, digamos, yo tengo aquí, digamos, este es un símbolo, bueno, pues digamos que represente, no es el símbolo que se utiliza, ¿no? Del amplificador operacional, o sea, tiene dos señales de entrada. Puede ser una señal constante de 5 voltios y una señal sinusoidal con un voltaje pico de 3 voltios. Y esas dos señales las metes allí, ¿sí? Y lo configuras adecuadamente para que te haga la suma. Entonces, por ejemplo, ¿cómo sería el resultado de sumar esas dos señales? Una que sea constante y una que sea variable. ¿Cómo miraríamos eso, no? Entonces, esta señal, la sinusoidal, pues se superpone a la constante. Entonces observaríamos a la salida, configurándolo adecuadamente, pues una señal que está subida, ¿no? Es decir, la señal alterna se superpone a la continua. Entonces, si esta tiene 3 voltios de voltaje pico, y como le estamos sumando una señal de 5 voltios fijo, entonces el pico ya no va a ser en 5, digamos, en 3 voltios, sino que se le suma los 5 que tiene la constante. O sea, el pico va a ser en 8 voltios. Y se va a variar alrededor de ese punto. O sea, 5 sería la base, ¿no? Entonces sería la señal que se genera con la suma de dos señales. Esa sería una de las aplicaciones que tiene un amplificador operacional, que es capaz de sumar señales, ¿sí? Otro ejemplo podría ser el de integrar, por ejemplo, integrar una función y ver cómo es su salida, ¿no? Por ejemplo, tengo una señal cuadrada, la meto al amplificador operacional configurándolo adecuadamente. De eso vamos a ver más adelante cómo se hace, y vamos a obtener una señal. Por ejemplo, ¿cuál sería la integral de esta función, de una onda cuadrada? ¿Sí? Entonces sabemos que la integral es el área bajo la curva, entonces había que hacerlo por partes, por segmentos, y la salida sería de esta forma, ¿sí? Entonces es como si convirtiera una señal cuadrada a una señal triangular, ¿sí? Configurándola adecuadamente. Esa sería la integral de una señal. Bueno, aquí una de las señales, cuando normalmente un amplificador operacional tiene dos entradas, ¿sí? Bueno, vamos a definir cómo son esas entradas, o vamos a recordar más bien, porque se supone que ya lo vieron. Tiene dos entradas. Entonces, a una de las entradas se la conecta a tierra, y en la otra entrada se puede meter la señal alterna, en este caso una señal cuadrada, y se obtendría una señal de esta forma, señal triangular. Entonces se puede utilizar un amplificador operacional para convertir una señal cuadrada, por ejemplo, en una señal triangular, ¿sí?
O también puede ser para derivar, ¿no? Derivar una señal y, por ejemplo, también una señal cuadrada, pues no necesariamente puede ser cuadrada, puede ser un sinusoidal o de cualquier tipo. Y este dispositivo configurado adecuadamente, repito, podía trabajar como un derivador. Entonces la señal de salida tendría esa forma, ¿sí? Si en los puntos donde hay un cambio repentino en la función, por ejemplo, cuando pasa de menos a más, o sea, de bajo a alto, de 0 a 1, entonces hay un cambio repentino y la derivada sería un pico positivo o un pico negativo. Sería la derivada. Recuerden que la derivada es la variación en el tiempo de una función en cada punto. Entonces yo puedo obtener, por ejemplo, este tipo de pulsos, ¿sí? Utilizando un amplificador operacional. También puedo, perdón. Bueno, vamos a ver ahora de qué consiste un amplificador operacional. Bueno, amplificador operacional es básicamente un amplificador de voltaje que tiene una muy alta ganancia del orden de 10 a la 5. Y bueno, eso depende del fabricante, como lo había diseñado. Bueno, una forma de decirlo es que tiene una amplificación de alta ganancia, del 10 a la 5 significa en términos de decibel, es de 100 decibel, se dice. Ahora vamos a recordar eso de qué son los decibels. Para hacer esto, pues utiliza técnicas, vamos a ver que de realimentación, es decir, que parte de la salida se le conecta a la entrada, ¿eh? Y para controlar las características de su funcionamiento. Tiene una impedancia de entrada muy alta, o sea, mayor de 1 megaohmio, ¿sí? En ideal, pues sería infinito. Tiene una baja impedancia de salida, puede ser del orden de menos de 100 ohmios, ¿sí? Tiene un ancho de banda muy grande, o sea, tiene una buena respuesta de frecuencia. Esto significa que puede trabajar con señales que usted le meta de frecuencias altas, ¿sí? Puede llegar a las órdenes de los 10, 20, 50 megahertz y responde muy bien, ¿sí? Y también tiene una insensibilidad a los cambios de temperatura. O sea, digamos, no afecta a las variaciones de temperatura. Dice que tiene un drive nulo, no se cambia la salida por las variaciones de temperatura. Y bueno, el hecho de que tenga una alta impedancia de entrada, ¿sí? Muy grande, de los órdenes de los megaohmios, hace que las corrientes de entrada son prácticamente nulas, ¿no? Son muy pequeñísimas. Eso nos va a servir para poder describir el funcionamiento del amplificador operacional en sus diferentes formas de trabajo. Y el hecho de que tenga una baja impedancia de salida, ¿sí? Hace de que entregue corrientes relativamente altas, ¿sí? Para que active otros dispositivos. Entonces, esta es la característica. Así se lo diseñó, pues, para que funcione, ¿no? Si es muy utilizado este tipo de dispositivo, amplificador operacional, ya viene integrado, tiene varias presentaciones. Vamos a ver una de las más utilizadas, así en forma genérica. Y, bueno, depende de cómo qué tipo de transistores tenga este amplificador operacional, el voltaje de salida máximo, pues va a depender pues de la alimentación que se tenga.
Bueno, aquí esta afirmación, digamos que dice que un amplificador operacional que tenga transistores de JT, o sea, transistores de unión dipolar, el voltaje de salida máximo, la salida puede ser del orden del voltaje de alimentación, ¿sí? Menos 2 voltios se le ha colocado. Bueno, este de los menos 2 voltios, como vamos a ver en los simuladores, ya en la práctica puede cambiar, pues, pero para un simulador que siempre utilizamos como cocodriles, siempre se cumple esta opción, ¿no? Si vamos a ver que dependiendo del voltaje que le metamos a la salida, o los voltajes, porque puede trabajar hasta dos señales, en la salida máxima va a ser 2 voltios menos que el voltaje de alimentación. ¿Sí? Y pues si la tecnología del amplificador operacional, digamos, hecho con transistores de tipo FET, o sea, transistores de efecto de campo, y eso es lo que se espera, y lo ideal sería que el voltaje máximo de salida pues sea igual al voltaje de alimentación. ¿Sí? Obviamente, pues esto de voltaje de alimentación, pues se entiende, ¿no? Que un dispositivo electrónico necesita alimentarlo, o sea, colocarles voltajes para que él haga su trabajo. Si lo ideal sería esto, ¿no? Pero depende de cómo esté diseñado internamente. Bueno, el símbolo es el que aparece allí. Tiene 2 entradas. Las entradas tienen su nombre, que se llaman voltaje B sub N o entrada inversora, la N negativo. La salida, pues cuando yo lo utilizo así, con alimento una señal, digamos, alterna a la entrada no inversora, la salida va a ser con polaridad opuesta, o sea, con un desfase de 180 grados. Y tiene otra entrada, que es la entrada no inversora, que está en fase con la entrada, ¿no? Cuando yo lo alimento, le meto una señal en la entrada no inversora. O sea, no hay desfase en ese caso. Bueno, entonces inicialmente pues tendría estos terminales, o sea, tiene la entrada inversora, se le coloca el signo menos para diferenciarlo, y la entrada no inversora y las terminales para alimentación, positiva y negativa. Y su salida, bueno, tiene otros 2 más, ya vamos a ver que es para poder, digamos, cuadrar la salida. ¿Sí? La diferencia entre las 2 entradas BP y menos BN se denomina pues así la diferencia de las 2 entradas, y vamos a ver que esta diferencia es la que amplifica este amplificador. Y siempre se cumple esta relación, o sea que la salida es producto de un factor que se llama factor de amplificación multiplicado por la diferencia de las 2 señales. Donde a su vez, bueno, se va a llamar la ganancia de voltaje en circuito abierto. O sea, cuando no se le coloca otros elementos, o sea, no hay lo que se llama realimentación entre salida y entrada. O sea, inicialmente, si usted mete 2 señales y la salida está dada por esta relación, ¿sí? Lo que hace es amplificar la diferencia. Ese factor de amplificación o ganancia de voltaje normalmente es muy grande, ¿no? Del orden de 10 a la 5 puede llegar a ser. O sea, 100 decibeles. Bueno, eso de decibeles, en alguna parte deben haberlo visto, simplemente es una forma de expresar la ganancia. Bueno, aquí en la siguiente diapositiva vamos a hacer recuento de lo que es el decibeles. Definición de ganancia de voltaje en decibeles. La fórmula es esta, ¿no? La ganancia en decibeles está dado por 20 multiplicado por el logaritmo en base 10 de entre 2 cantidades, de B sub 2 sobre B sub 1.
Y ahí estaría, digamos, una tabla dependiendo de la relación entre los dos, la ganancia, ¿no? Por ejemplo, si la relación es de 0,5, ¿sí? Es decir, el B sub 2 es menor la mitad que B sub 1, es una ganancia en decibel negativo, o sea, no hay ganancia, es una pérdida. Sí, entonces pueden hacer la operación si los dos valores de voltaje son iguales, ¿sí? O sea, la salida es igual a la entrada, y la ganancia es 0, ¿sí? En decibeles. ¿Sí? Aquí tendríamos logaritmo en base 10 de 1 es 0. Y aquí, digamos, si vale 2, o sea, si el B sub 2 es el doble de B sub 1, entonces el logaritmo es igual, el logaritmo de 2 es 0,3 multiplicado por 20 da 6. Si es 10 a la 5, ¿sí? Reemplazando aquí, ese cociente nos da 100 en decibeles, ¿sí? Entonces un amplificador operacional puede llegar a tener una ganancia en decibeles de hasta 100, que sería un valor bastante grande. Bueno, ¿qué tiene un amplificador operacional internamente? Se puede hablar en términos de diagrama de bloques funcionales. Tiene 3 etapas. Un amplificador diferencial, ¿sí? Es lo que tiene, internamente son transistores que inicialmente hacen que amplificar la diferencia entre dos entradas. Una etapa de ganancia de tensión, el producto de las dos ganancias, o sea, de los dos, o sea, tiene varios dispositivos colocados, transistores fundamentalmente para que hagan ganancia de voltaje, ganancia de tensión. Una etapa de ganancia de corriente, ¿sí? Esos son los tres bloques funcionales que tiene internamente un amplificador operacional. Sus dos alimentaciones, una positiva y otra negativa, para que amplifique señales tanto por la parte superior como por la parte inferior. Y la ganancia está dada por este factor, A sub B. O sea, en últimas, un amplificador operacional lo que hace es amplificar la diferencia de las señales que se meten a sus entradas, ¿sí? Bueno, aquí digamos, esto debían haberlo visto también en electrónica análoga. Son, digamos, un amplificador diferencial básicos. Se puede hacer utilizando dos transistores configurados adecuadamente. Y deben ser alimentados con voltajes tanto positivos y negativos, y lo que amplifica es la diferencia de las señales que se coloquen en sus entradas, ¿sí? En las dos bases de esos transistores, colocados de esta forma, ¿sí? En esencia, pues es un amplificador, es eso, amplifica la diferencia, ¿sí? Las dos entradas, ¿sí? Y eso se llama la ganancia en modo diferencial. Bueno, ahí hay una simulación en Cocodrilo, no vamos a entrar, por ejemplo, simplemente es una forma de entender qué es lo que es un amplificador diferencial, ¿sí? Dos señales, digamos, en este caso pueden ser de corriente directa o alterna. Aquí hemos metido dos señales de 50 milivoltios a un transistor y 75 milivoltios directa a otro transistor, y colocados de esta forma, ¿sí? Alimentados con voltajes de 12 y menos 12 voltios. Aquí amplifica la diferencia de esos dos. Y por ejemplo, aquí podemos obtener, ¿sí? Hasta 5.18 voltios, ¿sí? O sea, aquí hay una amplificación de estas dos señales, ¿sí? De la diferencia entre las dos, ¿no? Más bien. Eso es un amplificador operacional básico. No vamos a entrar en detalles en este momento de cómo funciona eso. Se supone que deben haberlo visto. Modelo simplificado de un amplificador operacional. Entonces, este es el símbolo realmente es este triángulo, y se puede considerar para un amplificador, está mal escrito, operacional real, que tiene las dos entradas, la entrada inversora y la no inversora,
tiene una resistencia o impedancia, mejor se dice impedancia porque no solamente resistencia es cuando se trabaja con circuitos solo resistivos, pero también puede trabajar con dispositivos como capacitores o inductancias. Entonces, y trabaja con corriente alterna también, no solamente para corriente directa. Entonces, por eso se habla de impedancia. La impedancia, recuerden, es la oposición a la variación de la corriente. O sea, al paso, más bien al paso de la corriente, que puede venir ya sea de una resistencia pura o o pasar por un capacitor o una inductancia. Entonces tiene internamente, se puede decir en modelo simplificado, pues se puede considerar como si entre la entrada no inversora y la no inversora hay una gran resistencia, una resistencia de entrada muy alta, una impedancia de entrada alta, y la salida puede ser una fuente de voltaje y una resistencia de salida o impedancia muy pequeña, ¿sí? Entonces eso es. Este sería el símbolo y eso es lo que representaría todo lo que hace un amplificador operacional real. Digamos, aquí una gráfica de que depende si el voltaje de salida en función de los voltajes de alimentación. Normalmente se va a tratar de trabajar en la zona lineal, ¿no? O sea, en la zona verde para que no haya saturación. O sea, no pasar que los voltajes de alimentación, de los voltajes de las señales no se saturen, pues porque él no va a dar más de lo que a él le es permitido. O sea, yo no puedo sacar más voltajes si yo lo alimento con un voltaje, por ejemplo, de 15 voltios, no espero que la salida vaya a pasar de 15 voltios. Sí, pues, obviamente, por conservación de energía. Entonces hay que tratar de trabajar en una zona tal que no se sature, ¿sí? Normalmente este tipo de dispositivos se los utiliza mucho para amplificar señales, ¿no? En la electrónica análoga. Entonces hay que tratar de trabajar en la zona lineal para que no se saturen tanto en la parte positiva ni en la parte negativa. Bueno, diferencias básicas entre un amplificador operacional ideal y uno real. Vamos a tomar como referencia el amplificador operacional real, el 741, 741. Vamos a ver más adelante la configuración de él. Pues lo ideal, si se pudiera fabricar, pues es que tenga un factor de amplificación, una ganancia de voltaje más bien infinita, ¿no? Un amplificador operacional ideal tendría una ganancia infinita. Una resistencia o una impedancia de entrada muy alta, infinita, idealmente infinita, una impedancia de salida pues cero, ¿sí? Y una respuesta a la frecuencia, o sea, un ancho de banda infinito también. La salida pues va a ser, idealmente debía de ser igual pues, a los voltajes de alimentación. Pero en la práctica, digamos, como el caso del 741, que es un amplificador operacional típico, pues la ganancia puede llegar del orden de 10 a la 5, ¿no? 2 por 10 a la 5, o sea, más de 100.000. Y una impedancia de entrada de 2 megaohmios y una impedancia de salida de 75, más o menos, y un ancho de banda, digamos, una respuesta de frecuencia hasta del orden de los 100 MHz. Se puede trabajar con señales hasta de 100, que es una ganancia muy alta, ¿no? La salida de este amplificador, el voltaje de salida, pues más o menos, ¿no? Eso sí va a depender del dispositivo. Puede ser del orden de 2 voltios por debajo de los voltajes de alimentación, más o menos. Por ejemplo, si yo alimento con 5 y menos 5, espero que la salida puede llegar del orden de 3, ¿sí? De 3 voltios máximo, ¿sí? 5 menos 2, 3, o de 2 voltios, de menos 2 voltios cuando
Depende como la alimentación que le coloque. Estos más BCC y menos BCC pues se pueden cambiar, ¿no? Yo puedo trabajar con 5 0, con 5 menos 5, 10 menos 10 o 10 menos 5, si no, no es que sea necesariamente el mismo valor, tanto la alimentación de ese amplificador, sí puedes tener diferentes valores. Bueno, entonces este dispositivo lo podemos, hay varios modelos para tratar de entender. Podemos hablar de lo que vamos a decir lo que se llama llamar una tierra virtual. ¿A qué se refiere, digamos? Que si el amplificador operacional tiene una altísima impedancia de entrada, la forma de escribirlos con las letras Z, impedancia, se puede considerar que realmente no hay corrientes, ¿no? No hay corriente entre la entrada inversora y la no inversora, ¿sí? O sea, las corrientes no entran en corrientes a estas dos entradas, ¿sí? Pues porque tienen una impedancia muy alta, ¿sí? Y por lo tanto se puede considerar que es como si tuviéramos una corriente cero. ¿Qué significa? Pues que se considera como si tuviéramos un circuito abierto. O sea, es como si no hubiera, o sea, corriente entre esos dos puntos, entre la entrada inversora y la no inversora. Es un circuito abierto, por un lado. Y por el otro lado, el hecho de que no haya corriente, se puede considerar que esos dos puntos, el voltaje en el punto B1 y el voltaje en el punto B2, son iguales, o sea, no hay diferencia de potencial, ¿sí? O sea, el voltaje en el punto B1 es igual al voltaje en el punto B2, y por lo tanto esto es como si tuviéramos un cortocircuito, ¿sí? Es decir, una tierra virtual, es decir, es algo como contradictorio, ¿no? Aquí, digamos, por un lado se está considerando que entre estos dos puntos no hay, es tan grande la impedancia de entrada que no hay corriente, pero por el otro lado estamos considerando que el voltaje en los dos puntos son los mismos, ¿sí? Es como si yo colocara un cable entre el punto B, entre la entrada no inversora y la inversora, pero por ese cable no pasa corriente, ¿sí? Entonces, eso es el concepto como de tierra virtual. O sea, se comporta como en los dos casos. O sea, no hay corriente, pero la diferencia de potencial es cero entre los dos puntos. Es decir, que el potencial en el punto B1 es igual al punto B2, ¿sí? Eso es como el modelo que se considera para poder entender cómo es que este dispositivo lo fabricaron con esa serie de elementos, de transistores, muchas resistencias internamente para que se comporte de esta forma, ¿sí? Y tenga una alta impedancia en la entrada y una baja impedancia en la salida, ¿sí? Usos de este amplificador. Tiene varios usos. Inicialmente, pues como históricamente se menciona, se utilizó para resolver operaciones matemáticas, ¿sí? Para hacer sumas, restas, integrar, derivar, invertir una señal. Es decir, se lo utilizó en electrónica análoga, ¿sí? Obviamente que ahora no se lo utiliza de esta forma, pero tiene otros usos como pues amplificar señales, ¿no? Una señal de voltaje, por ejemplo, un transistor o un radiotransistor tiene este tipo de dispositivos, ¿no? Amplificar señales muy bajitas del orden de los picovoltios o nanovoltios y los amplifica a valores ya del orden de los milivoltios o de voltios, dependiendo. Pueden tener inclusive configurar varios de estos amplificadores operacionales para que la señal se vuelva bastante alta. Para filtrar, eliminar, digamos, un tipo de señales que no son deseables utilizando amplificadores operacionales. Para convertir, digamos, voltaje a corriente o corriente a voltaje, ¿sí? También es muy útil. O sea, cuando usted mete una señal,
de voltaje y requiere que sea la salida sea proporcional, digamos, la corriente a la salida sea proporcional al voltaje que le metes a las entradas, ¿sí? O al revés, ¿sí? Convertir la salida de voltaje sea proporcional a la corriente de entrada. Bueno, también para rectificar, también se utiliza una especie de, digamos, convertir señal alterna a continua, ¿sí? Utilizando capacitores, o sea, puede utilizarlo como la opción de derivar. Cuando uno deriva o integra, lo que hace es rectificar las salidas, las entradas, para que las salidas sean adecuadas a lo que uno quiere rectificar. Y una de las opciones que se tienen en electrónica digital es como comparadores o detector de umbrales, que es lo que vamos a hacer más hincapié, a nosotros nos interesa utilizar el amplificador operacional como comparador, ¿sí? Lo que vamos a ver más adelante. Comparar dos señales, una con otra, ¿sí? Y que la salida responda al valor que tenga las entradas. Bueno, generadores de onda, digamos, también. ¿Ya? Meter una señal cuadrada y convertirla en triangular o al contrario, los generadores de onda. Para conmutar también. Bueno, esos son los muchos usos que tiene un amplificador operacional. ¿Qué tiene internamente? Internamente tiene una serie de elementos, ¿sí? Internamente la gran cantidad de transistores. Bueno, eso que sea 20 pueden ser más, pero más o menos pueden tener del orden de 20 transistores, resistencias y también capacitores y otra serie de elementos. Y ya en la práctica, en la realidad, pues hay varias formas de presentar este tipo de amplificadores. El más digamos, el conocido, el más utilizado es el de 8 pines, por ejemplo el 741, ¿sí? Que es el que se mira ahí en la figura. Tiene 8 paticas, 8 pines en configuración DIP, o sea, empaquetamiento dual inline. Y internamente se puede considerar que tiene todos esos elementos internamente. Ahí están las 8 terminales, ¿sí? Miren la cantidad de transistores que tiene, y resistencias, y está un capacitor internamente. Eso ya viene integrado, ¿no? Toda esa serie de elementos en un chip, vienen ya toda esta serie de transistores, y lo que uno tiene a disposición son los 8 elementos. Bueno, en realidad son 7 porque uno de ellos no se lo utiliza. Tiene la entrada no inversora, la entrada inversora, pin 2, pin 3, pin 2 respectivamente. Las alimentaciones, el pin número 7, la alimentación positiva, la alimentación negativa, pin número 4, la salida, que es el pin número 6, y otros dos elementos de entrada que es para cuadrar la salida, o sea, para que cuando usted meta las entradas que sean iguales, digamos, si la diferencia de ellos es 0, la salida también sea 0. Ya, pero normalmente se utiliza para cuando son las señales muy pequeñas, ¿no? Porque este dispositivo puede amplificar señales tanto del orden de los picovoltios, nanovoltios, microvoltios, hasta el orden de los voltios, ¿no? Entonces depende de la aplicación que se le esté dando. Bueno, este es el diagrama del amplificador operacional 741. Tiene 8 pines. El pin número 1 junto con el pin número 5 se utiliza normalmente para poder, digamos, así en sus nombres lo dice, cuadrar para que la salida del pin número 6 sea 0, ¿no? Entonces normalmente se colocan un potenciómetro entre el pin número 1 y el 5 y eso alimentado al voltaje negativo para que, moviendo ese potenciómetro, normalmente se utiliza cuando las salidas, cuando yo meto en señales muy pequeñas, ¿no? Para que la salida sea 0, ¿sí?
Si las señales no son tan pequeñas, pues no es necesario utilizar los pines 1 y 5. El pin número 2 es la entrada donde se mete le llama la entrada inversora, o sea, el signo menos. Y el signo más es la entrada no inversora. Ahora vamos a entender a qué se refiere, ¿no? Bueno, para adelantar algo, cuando yo meto una señal en la entrada inversora, lo que hace es que la salida, una señal alterna, entonces lo que le cambia es la polaridad, o sea, le cambia la fase. Entonces la salida, si es una señal sinusoidal, la pone, digamos, con la función seno, la convierte en coseno, o sea, la invierte la fase. Y la entrada no inversora, pues no le cambia la fase, o sea, la fase es la misma que la entrada. Los pines número 7 se refiere a la alimentación. ¿Sí? Hay que alimentar un dispositivo de estos, no va a funcionar solo, hay que darle voltaje, hay que ponerle voltaje para que haga algo, ¿no? Voltaje de corriente directa. Pin número 7 es el positivo y el pin número 4 el voltaje negativo. Entonces, ese es el diagrama de un amplificador operacional como el 741. ¿Sí? Tiene esos pines y eso es lo que vamos a utilizar más adelante. Bueno, ahí está el diagrama del 741. Entonces, para polarizarlo hay que alimentarlo, eso no tiene mayor problema la gráfica, hay que ponerle alimentación y la salida la tomamos aquí, V sub 0. Bueno, ahí hay diagramas, símbolos de los amplificadores reales. Hay unos de propósito general, otro de aplicaciones ya muy específicas para amplificar señales de audio o señales de diferentes frecuencias. Pero, digamos así, en general, pues ahí están los símbolos. Digamos, el amplificador, el 741, tiene ese símbolo y esa es los terminales. El voltaje, digamos, estos son rangos máximos. La alimentación puede llegar hasta más o menos 22 voltios. Se puede alimentar voltajes bastante altos. Potencia de disipación de 500 milivatio. Las entradas de voltaje pueden ser hasta de 30 voltios, más o menos 30. Obviamente que la salida no va a tener esos valores, ¿no? Y bueno, rangos de temperatura entre menos 55 grados hasta 125. Bueno, para cuando esté trabajando o cuando se lo almacene. Hay un amplificador, el real, el LM7324, LM324, que tiene 4 amplificadores internamente. ¿Sí? No es como el 741 que solo viene uno, pues un amplificador, pero aquí yo puedo utilizar hasta 4 de ellos. Internamente tiene todos los, digamos, elementos para que funcione como 4 amplificadores operacionales independientes. Obviamente que solo va a tener 2 voltajes de alimentación, ¿no? El positivo y el negativo. Pin número 4 y el 11, la tierra. Bueno, los principios básicos de los amplificadores operacionales. Hablemos de uno ideal, cuál sería el que si se pudiera hacer lo que, digamos, lo que idealmente uno quisiera, ¿sí? Bueno, es una caja negra con terminales tanto de entrada y de salida, y ahí está la simbología, digamos, ¿no? De que lo que tiene se puede considerar, digamos, como un amplificador, aunque ya lo habíamos mencionado, ¿no? Tiene la entrada inversora, la no inversora, ¿sí? Toda esa serie de elementos que tiene internamente se puede considerar en últimas que tiene una resistencia de entrada o una impedancia de entrada alta, RSUI, y que tiene internamente, como si tuviera internamente una fuente de voltaje, ¿sí? Y una resistencia de salida, ¿sí?
donde la salida, lo podemos llamar V sub 0, es igual a la diferencia de las dos entradas multiplicadas por un factor. Idealmente, pues sería la ganancia en circuito abierto, se lo denomina con la letra A, infinito, muy grande, ¿sí? Una resistencia de entrada también, o impedancia de entrada, más bien impedancia, llamémosla infinita, grande, y una impedancia de salida cero. Ese sería lo ideal, ¿no? Un ancho de banda infinito, es decir, que trabajaría con en cualquier rango de frecuencia. Eso sería lo que se esperaría de un amplificador ideal. Si la diferencia entre los dos es cero, entre el voltaje de entrada y de salida cero, entonces la salida va a ser cero. Es decir, si las dos entradas son iguales. Bueno, aquí realmente pues el estudio del amplificador operacional se comienza viendo lo que se denomina el circuito cerrado. Bueno, eso de circuito o lazo cerrado. Pero aquí vamos a comenzar al revés, vamos a verlo en circuito, digamos, en lazo abierto, o sea, sin retroalimentación. Y nos interesa porque es lo que se le utiliza digamos, en aplicaciones ya del orden digital. Y una de las aplicaciones que tiene es amplificador operacional como comparador. Entonces, ¿cuál sería la definición del amplificador operacional como comparador? Definición, dice, un comparador es un circuito electrónico, puede ser análogo o digital, que es capaz de, bueno, aquí de comparar dos señales de entrada y variar la salida en función de cuál es el valor. ¿Sí? ¿Cuál es el mayor, digamos? ¿Cuál de las dos entradas que usted mete a las entradas del circuito, decidir cuál es mayor? Eso es lo que, bueno, si sé cuál es el mayor, ya voy a saber cuál va a ser la menor, ¿no? Normalmente, pues si yo tengo dos señales de entrada, una de ellas podría ser mayor, la otra pues obviamente va a ser menor. Entonces, este dispositivo me va a decidir, a responder, me va a decidir cuál de las dos entradas que yo meto es mayor. Eso es lo que es la función de comparador, ¿sí? Entonces, amplificador operacional como comparador. Es decir, como mencionamos anteriormente, vamos a utilizar este dispositivo amplificador operacional sin realimentación, o sea, en lazo abierto, ¿sí? La realimentación se refiere a que uno pueda colocar parte de la salida, pasarlo a la entrada, ¿no? De la señal de salida pasar a la entrada. En este caso no lo vamos a utilizar así, o sea, en lazo abierto, a eso se refiere. Bueno, ahí está otra vez el símbolo, donde aparece la entrada no inversora, que puede llamarla B2 y la otra B1. Los voltajes de alimentación, recuerden que el amplificador operacional necesita dos voltajes de alimentación, ¿sí? Que uno de ellos puede ser tierra, puede ser, pero normalmente hay que utilizar las dos, ¿sí? Estos valores más BCC o menos BCC, ¿sí? Son señales de voltaje de corriente directa, ¿sí? Hay que alimentarlo con corriente directa, ¿sí? Una positiva y otra negativa o cero podría ser también, y tiene una salida, ¿sí? En últimas, esto es un amplificador operacional, ¿no? Aquí no están representados los otros dos terminales que son para poder, digamos, configurar o cuadrar o hacer que la salida se vuelva cero cuando las dos entradas son igualitas. Normalmente no se los utiliza, ¿no? Ya para casos muy especiales, pues podría utilizarse esas otras dos. Se llaman el offset null. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a entender esto? Entonces, digamos, si la diferencia, o sea, si el voltaje en la entrada no inversora es mayor que en la inversora, ¿sí? O sea, si V sub 2 es mayor que el voltaje en la entrada V sub 1, la entrada inversora, entonces la salida, si el voltaje de salida va a ser igual
al voltaje, digamos, en la alimentación más veces C menos 2 voltios. Lo ideal sería que sea igual, ¿no? A veces C. ¿Sí? Aquí yo le he colocado 2 voltios porque es lo que vamos a ver en nuestro simulador que pues, el Cocodrile, que tiene este amplificador operacional. Está configurado para que la salida, la máxima salida, si a la máxima salida se entendería, que sería el voltaje que hay en la alimentación más veces C y réstele 2 voltios. Aunque, por ejemplo, en el simulador multisim, ese valor de 2 voltios no es tanto, es menos, es como 0,08 o algo así. Ya lo vamos a verificar. En la práctica, en la realidad, digamos ya para un aplicado operacional hay que ver cuál sería el voltaje de salida máximo, ¿sí? Cuando un voltaje es mayor que el otro. Eso se había que probarlo ya en la práctica. Bueno, ¿qué pasa si el voltaje de sub 2 es menor ahora? Si V sub 2 es menor que V sub 1, ¿sí? Eso es la operación de comparar, compara, ¿no? Es decir, si la diferencia es negativa, el valor que se tiene en la salida, el valor máximo en la salida, es el valor que tiene la alimentación negativa, también menos 2 voltios. Lo ideal sería que sea igual a menos V sub C. ¿Qué sería lo que uno podría decir? La idea sería la siguiente, aunque vamos a hacer varios ejemplos. Suponiendo que yo tuviera aquí el voltaje, hablemos en corriente directa, que si yo tengo aquí 2 voltios en corriente directa, y aquí tengo 1 voltio, digamos. Si yo estoy alimentando esto, digamos, con, qué sé yo, con 5 voltios aquí, más 5 voltios. Y aquí le pongo 0 voltios, sí, aquí está conectado a tierra, digamos, 0 voltios. Entonces, ¿cuánto sería el valor de la salida? A ver, les pregunto a ustedes, a ver, de acuerdo a esto. Llamémoslo V sub 0 nomás, de salida. ¿Cuál sería el voltaje de salida? Entonces, ¿qué hacemos? Comparamos. 2 es mayor que 1. Si yo hablara idealmente, digamos, si lo que hace un amplificador operacional, digamos, de acuerdo a esto, es amplificar la salida, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería el valor? Amplifica la diferencia de las dos, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la salida? ¿Sí? Como el voltaje P sub 2 es mayor que el voltaje en 1, o sea, 2 mayor que 1. Entonces, la salida, idealmente, ¿a qué sería igual? A V sub C. ¿A cuánto? 3 por la fórmula. Sí, por la fórmula sería 3, pero idealmente sería 5, ¿no? Idealmente. Pero ya en la práctica, en la realidad, siempre es quítele 2 voltios, o sea, sería el orden de los 3 voltios. ¿Sí? Es decir, lo que ocurre internamente es algo como que si él analiza, el voltaje en B más es mayor que en B menos, entonces es como que internamente la salida se conecta aquí con el voltaje de alimentación, es como se conectara internamente, o sea, el voltaje de salida es igual al voltaje de alimentación, idealmente, ¿no? Este sería lo que se esperaría, pero en la realidad pues no es igual, es un poco menos. Para el caso de nuestro simulador es 2 voltios menos, o sea, es 3 voltios. En el caso, por ejemplo, de que sea, digamos, al contrario, que este de acá arriba fuera 1 voltio y este 2 voltios, ¿sí? Entonces él analiza y dice, el voltaje en la entrada no inversora es menor que en la entrada inversora. ¿Sí? 1 es menor que 2. Entonces la salida, ¿a qué sería igual? Idealmente, digamos. Idealmente debía de ser igual a menos BCC, pero menos BCC es 0, entonces la salida debía de ser 0. ¿Sí? Pero, digamos, en la práctica ¿a qué sería igual? Es como si esto
vale 0. ¿Sí? 0. Y menos con menos da más sería igual a 2 voltios. ¿Sí? Eso es lo que ocurre. Idealmente debía ser 0, pero no da 0, da 2 voltios. Bueno, vamos a ver unos ejemplos más adelante para entender cómo es que trabaja este aplicado. Voy a borrar estos dibujos. Vamos a ver unos ejemplos. Ejemplo, bueno, ya están aquí. Ejemplo 1, a ver. Sí, aquí está. Entonces, estamos metiendo en corriente, estamos hablando de corriente directa. O sea, yo le meto 2 voltios aquí y 1 voltio aquí. Bueno, y V sub CC, o sea, la orientación es 5 y acá ya lo hemos conectado a tierra. Entonces la salida, como V sub C más es mayor que V sub C menos, entonces la salida es más V sub CC, que 5 menos 2, me da 3 voltios. ¿Sí? Idealmente debía de ser 5 voltios, es lo que acabamos de decir. ¿Sí? Veamos otro ejemplo. Al contrario, bueno, aunque ya lo dijimos también. Si yo meto 1 arriba y 2 abajo, o sea, 1 en la entrada no inversora y 2 en la entrada no inversora, entonces pues él analiza, dice, como el voltaje en la entrada no inversora es menor que en la inversora, entonces la salida va a ser menos, o sea, yo reemplazo el valor que tenga en la entrada inversora, que es 0 voltios, y 0 menos por menos más me da 2 voltios. ¿Sí? Idealmente debía de ser 0 voltios. A ver, ¿sí está claro? Bueno. A ver, veamos. Es decir, ¿qué es lo que hace internamente? Es como si, hablando de idealmente, ¿no? Idealmente, en el primer caso, en el caso de arriba, como decíamos, es como si la salida se conectara acá. ¿Sí? En el segundo caso, es como si la salida se conectara al voltaje de alimentación negativa. Idealmente, ¿no? O sea, aquí, en el primer caso, que me dé 5 y en el segundo sería 0. Es como se cortocircuitara, ¿no? La salida con el voltaje de alimentación negativa en el segundo caso y en el primer caso. Pero en la práctica no ocurre eso, sino está desfasado un valor que depende pues, del tipo de transistor que tiene. Eso tiene que ver porque los transistores, por ejemplo, en el caso de que sean transistores de tipo BJT, ahí recuerden, por ejemplo, los transistores están formados como si fueran diodos y hay un voltaje necesario para que empiece a conducir. Si recuerdan el modelo del diodo, necesitaba una diferencia potencial de 0,7 voltios para los transistores de silicio para que empiece a conducir. Entonces, todos esos, como son muchos transistores los que están metidos allá, todos esos transistores hacen de que ese voltaje no sea ideal, o sea, no sea el voltaje que usted quiere de la alimentación, sino hay un retraso en ese voltaje, que se puede, pues depende de, claro, que también depende del tipo de transistor. Los transistores BJT se retrasan en conducir la corriente 0,7 voltios cuando son de silicio. Pero también depende de los tipo de transistores. Los transistores de efecto de campo no tienen tanto retraso. Entonces, las salidas pueden ser que tengan un valor menor. ¿Sí? Idealmente, pues, no hay nada ideal, entonces siempre hay un valor que, digamos, que cambia lo que uno quisiera, ¿no? En la práctica. Para este caso del simulador que tenemos, el Cocodril me he dado cuenta que es 2 voltios. Para Multisim no es tanto, es un poco menos, es como 0,8 voltios, algo así.
Bueno, entonces, pero lo importante es que entiendan el concepto, ¿no? Concepto, qué es lo que hace internamente. Que cómo lo hace no nos interesa ahora, pero qué es lo que hace es lo que, y cómo aplicarlo es lo que nos interesa. Bueno, aquí hay otro ejemplo. A ver, tenemos otro ejemplo, sí. ¿Qué pasaría en este caso? Por ejemplo, si yo alimento, es como el segundo caso, yo tengo una señal de 1 voltio y 2 voltios, en 1 voltio en la entrada no inversora y 2 voltios en la inversora. ¿Cuál sería la salida? Si yo lo alimento con +5 y -5. Idealmente, ¿qué sería lo que esperaríamos? ¿Cuánto sería la salida, el voltaje de salida? Idealmente sería ¿cuánto? Es como si la salida como él analiza, el voltaje en la entrada inversora es menor que en la entrada no inversora, ¿sí? Tengo 1 arriba y 2 abajo, entonces es menor. Entonces idealmente sería como que la salida se cortocircuita, o sea, se une con el voltaje de alimentación negativa. Idealmente debía ser -5 voltios. Pero en la práctica, digamos, con nuestro simulador está corrido 2 voltios, ¿sí? Entonces, ¿cuánto debía dar? Como vemos, -3. exactamente. -3 voltios, ¿sí? Si yo reemplazo, aquí este vale 5, 5 menos 2, pero menos con 5 menos 2 me da 3, negativo, -3 voltios, ¿sí? No, lo ideal sería que sea 5, -5 voltios, ¿sí? Bueno, eso es lo que ocurre. Vamos a mirarlo en las simulaciones para que lo miren de paso. Bueno, voy a borrar esto. Bueno, aquí tengo la simulación de 5 cocodriles, miren. Ahora entramos a la simulación para que vean de dónde sale. Aquí tengo 2 voltios en la entrada no inversora y 1 voltio en la entrada inversora. Estoy alimentándolo con +5 y 0. ¿Sí? Idealmente debía de ser 0, ¿no? Porque el voltaje en la entrada no inversora es mayor, 2 mayor que 1. Entonces me da, pero el simulador me saca 3, es decir, 5 menos 2. Y al contrario, digamos, si yo tengo 2 en la entrada inversora y 1 en la entrada no inversora, miren, él analiza y dice, el voltaje en la entrada no inversora es mayor que la entrada inversora, entonces me saca 2 voltios, es decir, 0, que es menos 0 menos 2, menos 2 me da 2. Y aquí, en este caso, tenemos, hemos alimentado con 5 arriba y 5 abajo, 5 menos 5, los voltajes de alimentación. Entonces la salida es -3 voltios, ¿sí? Porque aquí el voltaje de la entrada no inversora es mayor que la no inversora, ¿sí? Y tenemos 3 voltios. Y aquí en ese caso, miren, tenemos 2 arriba y 1 abajo, o sea, este es mayor en la entrada no inversora. Pero le hemos colocado 0 en la entrada de arriba y -5 acá, ¿no? Entonces, ¿qué nos queda ahí? Entonces sería 0 menos 2. O sea, menos 2. ¿Está claro? Bueno, si quiero podemos entrar aquí al simulador. Voy a dejar de compartir para que no miren de dónde es que sale el simulador. Lo tenemos por aquí.
Bueno, ahí tenemos, ¿sí se mira la pantalla? No, profe. No, profe. A ver, entonces, ¿dónde es que está compartir aquí? Ahí. Ya, profe. Ahí ya. Bueno. Sí, entonces miren, bueno, aquí ya está el ejemplo, lo voy a volver a armar para que vean de dónde sale. Entonces, ¿qué necesitamos? El amplificador operacional en nuestro simulador en Cocodrile. Luego lo vemos en Multisim. Está aquí. Este es el amplificador operacional. Haciendo doble clic sobre él puedo yo cambiar la forma de colocarlo, ¿no? Aquí está con la entrada inversora arriba, pero yo lo puedo poner al revés, con la entrada inversora, aquí la entrada inversora está arriba, pero puedo colocarla con la entrada al contrario, con la entrada inversora, no inversora arriba, ¿sí? Y lo cambié, ¿sí? Tiene varias formas de colocarlo. Entonces, aquí por defecto viene con alimentación de más 9 voltios menos 9 voltios, pero eso se puede cambiar aquí en la pantalla. Entonces, bueno, ahí voy a colocar, a ver, por ejemplo, yo le puedo colocar aquí 5 o 6 o el valor que yo quiera. Ahora coloquemos un ejemplo ahí, 6 digamos. Y aquí voy a colocar 0. 0. Aquí yo puedo colocar voltajes de alimentación, digamos, vamos a ver, tenemos las dos entradas, les puedo colocar, por ejemplo, aquí en no clic aquí, voltaje de alimentación de corriente directa. También trabaja con corriente alterna, obviamente, vamos a ver más adelante ejemplos. Entonces aquí yo voy a colocar voltajes, a ver aquí. Por ejemplo, yo puedo colocar, a ver, qué sé yo, a ver, pongamos 3 voltios. Y aquí colocar a la entrada no inversora y acá colocar, por ejemplo, un voltio. Bueno, aquí se refiere a que esto está con respecto a tierra, ¿no? Aquí es como para simplificar. Podría ser que utilice este tipo de símbolo de voltaje, ¿no? Que se pone que la tierra, en este caso es positivo y la tierra está del otro lado, ¿sí? Solo aparece un símbolo. Pero aquí son 3 voltios con respecto a tierra y es un voltio con respecto a tierra. Las dos. Entonces, ¿cuánto sería la salida? A ver, ¿quién me dice? Antes de colocar el voltímetro. ¿Cuánto debería ser la salida aquí? Según nuestro simulador. 4. Pongamos tierra aquí al voltímetro. Aquí voy a poner un voltímetro para ver el voltaje de salida. Entonces dice, a ver, el voltaje en la entrada no inversora es mayor que la entrada inversora, o sea, 3 es mayor que 1. Entonces, él dice, en ese caso lo que hago, si fuera ideal, la salida se conecta con más 6. ¿Sí? La salida idealmente debía ser 6. Pero como no es ideal, digamos, le resta 2. Entonces, ¿cuánto daría? Sí, 4 voltios. 4 voltios. ¿Sí? Ahora vamos a cambiar el voltaje. El de arriba, pongámoslo 1. Digamos 1. Y el de abajo 3. O sea, el voltaje en la entrada no inversora es menor. ¿Cuánto debería dar ahí? Si el voltaje de alimentación en vez de C menos es 0, ¿cuánto debe dar ahí? Sería 2. Sería 2.
Muy bien. ¿Está claro? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si abajo pongo a menos 5 voltios? ¿Cómo? A ver, una pregunta. ¿Qué voltaje debía de colocar? Vamos a suponer, en este caso, vamos a poner, regresemos a este caso, al de 3 aquí arriba y 1 abajo, en la entrada inversora. ¿Qué voltajes debía de colocar para que la salida sea 5 voltios? Siete, ¿no? 7 y 7. el otro pues no importaría. 7 voltios. ¿Y qué voltaje debía de colocar para que la salida sea 0? Dos 2. voltios. Para que la salida sea 0. Sí, 2. ¿En dónde debe colocar 2? En el 7. ¿Qué pasó? Ahí tiene que dar 0, ¿no? ¿Por qué no? 3 menos 1 es mayor allá. Sí, aquí no fue yo. Profe, ¿y le puede colocar 3 para ver? Claro. Aquí nos falló la teoría. El problema va a ser es el voltaje negativo. O sea, para que nos dé la salida 0, digamos, dejemos este en 5. O sea, bueno, en la práctica, como vamos a ver más adelante, digamos, en la aplicación que tiene que ver con electrónica digital, como por ejemplo el 555, por adelantarles, internamente tiene amplificadores operacionales. Entonces él va a decidir cuando las entradas sean mayor la una con respecto a la otra, entonces va a sacar o un voltaje, digamos, 0 o 5 voltios. Entonces, esa es la idea que yo quiero tratar de hacer entender. Entonces, va a depender también del voltaje. Si yo quiero que me dé 0 en la salida, digamos, entonces es porque la entrada no inversora es mayor que la entrada no inversora. Entonces, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, este lo dejo en 5, pero yo aquí no tengo al revés, ¿no? Yo tengo aquí 1, tengo 1 en la entrada de arriba y aquí tengo 3. ¿Sí? Entonces ahí dice, entonces que el voltaje en la entrada inversora es mayor que en la no inversora. Es decir, esta diferencia es negativa. Entonces, para que me dé 0 en la entrada inversora, este voltaje de alimentación, ¿sí? Idealmente, si fuera ideal,
aquí debía de dar 0, ¿sí? Porque se está conectando la salida con el voltaje de alimentación en la VCC menos, ¿sí? Que es 0. Pero como no es ideal, entonces, ¿qué voltaje debo colocar en la entrada no inversora? Digo, en el voltaje de alimentación negativo para que la salida sea 0. ¿Cuánto debo colocar ahí? ¿0 o qué valor? 0, pues ya sabemos que nos da 2. ¿Qué valor debo colocar ahí para que la salida sea 0? Los dos. 2 voltios. ¿Sí? 2 voltios, entonces 2 menos 2 debe dar 0. Ahí sí estamos bien. Menos 2. Menos 2. Perdón. ¿Qué pasa? Ahí está, menos 2. Porque menos 2 sumándole 2 me da 0. ¿Sí? Y esto es lo que lo vamos a utilizar, repito, cuando lo tengamos como comparador en circuitos de electrónica digital. ¿Sí? Aunque repito, el amplificador operacional se lo utiliza para en electrónica análoga también, pero es también una de las aplicaciones es para comparador. Y vamos a ver por qué más adelante. ¿Sí? Entonces, colocando menos 2, y aquí la salida es 0. Entonces, él decide, la entrada no inversora es menor. Entonces, idealmente debía de ser cuando la alimentación sea aquí 0, ¿no? Pero pues como está desfasado en 2 voltios, entonces la salida es 0. ¿Listo? Bueno, vamos a dejar de compartir aquí, vamos a siguiente. Bueno, ahí tenemos los 4 casos. Bueno, el multisim también, miren, el multisim, bueno, a ver si me da opción de entrar ahora. Las cosas son un poquito más de cuidado. En el primer caso, en este primer caso, bueno, aparecieron los 4 de una vez. En este primer caso tengo, miren, 3 voltios en la entrada no inversora, perdón, 2 voltios y 1 voltio, ¿sí? Y he alimentado con 5 voltios aquí, 5 y acá tierra, 0. El simulador Cocodrile medía, como la entrada no inversora es mayor, ¿sí? Es 2 mayor que 1. En Cocodrile sería 5 menos 2, me daría 3. Pero aquí miren, en este simulador me da 4.118. Es decir, a 5 le resta, este 4 es como que la diferencia es como de 0.882, algo así. ¿Sí? 0.9 voltios casi. Le resta un poquito, es un poco menos del voltaje de alimentación. ¿Sí? En este caso, cuando yo tengo lo contrario, ¿sí? Miren como el voltaje en la entrada inversora es menor, es 1, y acá tenemos 2 voltios, también con el mismo tipo de alimentación, 5 y 0. La salida idealmente debía ser 0, pero no me da 0, me da 881.7 milivoltios. ¿Sí? ¿Sí? Es un poco más real este multisim. Es como si la salida se conectara, si hubiera un cortocircuito, se conectara, o sea, la salida se conectara con tierra casi. ¿Sí? No es exactamente 0, pero es cercano a 0. En este segundo caso. En este primer caso es como si la salida se conectara aquí a los 5 voltios.
acá en este caso de acá abajo, a ver qué es lo que pasa. El voltaje en la entrada no inversora es menor, o sea, es 1 y acá abajo 2. Y yo estoy colocando más 5 y menos 5. Bueno, aquí las cosas como que no están tan fáciles. A ver, vamos a ver qué es lo que pasó aquí. La salida, como la entrada no inversora es menor, en teoría debía de ser menos 5, pero no me da 5, menos 5, sino que me da un poquito menos, ¿no? Me da menos 4. Como, idealmente debía de ser menos 5, pero me está dando menos 4.118. Sí, responde un poquito diferente al otro simulador. Pero se pueden hacer las prácticas para últimas. Los valores de voltaje, afortunadamente, en electrónica digital los valores precisos no son fundamentales. En electrónica digital recuerden que son estados lógicos, ¿sí? Se me interesa un valor lógico alto o un valor lógico bajo o cero. ¿Sí? Y ese cero o ese 1 lógico pueden representar un rango de voltaje entre, qué sé yo, depende del tipo de circuito de tecnología, si es TTL o CMOS, puede ser un rango entre 2 voltios y 5 voltios o entre 0 y 0,8 voltios. Entonces, cosa que en electrónica digital no es tan crítico el valor exacto del voltaje que sale. ¿Sí? Bueno, aquí vamos a hacer un ejemplo. Aquí todos estos ejemplos son con voltajes de corriente directa, ¿sí? 2 voltios, 1 voltio, o sea. Pero ¿qué pasa si le meto corriente alterna? ¿Sí? Entonces le metemos entradas AC. Por ejemplo, si yo meto la entrada de alimentación, le meto 12 voltios. La entrada no inversora, 0 voltios, o sea, ese va a ser el voltaje de referencia. Ese es cuando se meten voltajes de entrada de corriente alterna, uno de ellos sirve como referencia para ver cómo cuando yo le meto a la otra entrada una señal variable en el tiempo, por ejemplo, una entrada sinusoidal, cómo responde. Por ejemplo, yo meto esto así. Este es otro ejemplo. ¿Cómo responde un amplificador operacional cuando le meto corriente alterna? ¿Sí? Por ejemplo, un voltaje de salida sinusoidal. O sea, la entrada no inversora está conectada a tierra, alimentado con más 12 y menos 12 voltios, y las dos alimentaciones son iguales. Normalmente cuando se trabaja con corriente alterna, es importante que las dos salidas, las dos alimentaciones sean simétricas, ¿no? Si la una es 5 y la otra menos 5, para que la amplificación se dé en ambos sentidos, ¿no? Porque la entrada, la sinusoidal, pues va a estar variando entre valores positivos y negativos. Entonces, para que no haya cortes, no se sature la salida, o sea, no se corte los picos, es importante que la alimentación sea simétrica. Más 12 menos 12 en este caso. Entonces, ¿cómo debía ser la salida? Bien. Es decir, voy a tratar de dibujar aquí algo. Yo le estoy metiendo a la entrada no inversora una señal alterna. El hecho de que sea inversora, bueno, entonces digamos yo aquí tengo una entrada de este tipo así. No sé si puedo dibujar esto así. ¿Cómo debía ser la salida? Nuestro voltaje de referencia es 0 voltios. ¿Sí? Mientras el voltaje
Mientras el voltaje sea por debajo de 0 voltios, ¿sí? ¿Sí? Digamos, bueno, comencemos aquí en 0. ¿Qué pasa? ¿Cómo va a ser la salida? Entonces él compara, dice, compara. ¿Quién es mayor? Como 0, digamos, el voltaje aquí en la entrada es menor que 0. Cuando es menor que 0, la salida se conecta, o sea, se cortocircuita, digamos, idealmente, ¿no? Vamos a hablar de idealmente, ¿sí? Si la entrada inversora es mayor, ¿sí? Entonces esto se conectaría con más 12, ¿sí? Y si no, se conectaría con, si es menor, con menos 12, idealmente, ¿sí? Entonces, ¿cómo sería la salida? Si yo le meto una señal alterna. Aquí, a la entrada no inversora. ¿Sí? Mientras sea menor que 0, o sea, mientras el voltaje sea en la entrada inversora, en la entrada no inversora sea menor que 0, la salida es negativa, sí, negativa. ¿No sería 12, profe? Idealmente. Idealmente, hablemoslo idealmente. O sea, va a haber un momento en que el voltaje, digamos, este voltaje va a depender, pues, ¿no? Este voltaje puede tener aquí, digamos, un valor pico, qué sé yo, pues puede ser 10 voltios, 1 voltio, 2 voltios, entonces va a depender de ese voltaje pico, ¿no? Ese voltaje va a ir variando. En 0, 0, va creciendo hasta un voltaje pico, luego decrece 0, se vuelve negativo y así va a ir variando en el tiempo, ¿sí? Entonces, ¿cómo sería la salida? Profe, ¿cuándo son las entradas iguales? ¿Qué se Ahí supone pues que es cuando como, son, idealmente, qué se supone que debía ser? Si un amplificador operacional lo que hace es amplificar la diferencia, sería 0. sería 0, ¿no? Idealmente. Pero pues como no hay nada ideal, entonces allí cuando yo quiero utilizar un amplificador operacional y yo quiero, esa es la forma de, digamos, de calibrar un amplificador operacional, meter dos señales exactamente iguales. Lo que pasa es que estos tipos de dispositivos son tan sensibles que una pequeña diferencia, digamos, si esto fuera, bueno, vamos a volver al caso de que meterle, bueno, que pueden ser también corriente alterna, pero de corriente directa, digamos, esto es 2.0, bueno, puedo escribir muy bien aquí, 2.001 voltios, ¿sí? Bueno, 2.001 voltios. Y acá son 2 voltios. De todas formas, este de acá arriba es mayor que el de acá abajo. Estos tipos de dispositivos son tan sensibles que a pesar de que la diferencia sea del orden de milésimas o de 10 milésimas, siempre para el caso ideal, este dispositivo se conecta, la salida se conecta con el voltaje más VCC. ¿Sí? O sea, si es 12 voltios, pues la salida sería 12 voltios, idealmente. Pero en la práctica no son 12, es un poco menos, ¿sí? Nuestro simulador que utilizamos con Cocodriles son 2 voltios menos, sería 10 voltios.
Para el caso de que sea lo contrario, que este de acá arriba sea un poquitico mayor que el anterior, ¿sí? No sea 2.0001, sino 2.0002, digamos, varíe en por allá en las 10 milésimas, pero de todas formas, como este es mayor que la entrada no inversora, es mayor que la inversora, la no inversora, entonces la salida no va a ser más B sub C, sino idealmente debería ser menos 12 voltios. ¿Sí? La salida debe ser menos 12 voltios o menos B sub CC. En la práctica es 2 voltios menos, o sea, sería como menos 10 voltios. Así funciona. O sea, es tan sensible, o sea, tiene una ganancia tan grande que cualquier cosa que diferencie una de la otra, la salida va a depender de cómo sea esa diferencia. Y así lo diseñaron. ¿Sí? Entonces, no solamente, repito, sirve para corriente directa, sino también para corriente alterna, es lo que estamos tratando de entender ahorita aquí. ¿Sí? Entonces, cuando tenemos este caso, ¿sí? Va a ir comparando esta señal, la salida va a ir comparando cómo son las dos entradas y siempre va a estar comparando en este caso con 0. 0 es como el voltaje de referencia. Entonces la salida va a ser de esta forma, miren. ¿Sí? Va a ser, mientras sea positivo, ¿sí? Ya, la salida es negativa, es menos. En este caso casi la salida, bueno, aquí se alcanza a ver en el dibujo, bueno, ahora vemos ya en el simulador, es un poquito cercano a menos 12 voltios. Bueno, como 10 voltios negativos, ¿sí? Menos 12 más 2, digamos, o sea, menos 10. Siempre y cuando la salida, ¿sí? Está comparando, cuando la salida es negativa, digamos, la entrada es negativa, entonces la salida es positiva, ¿sí? Porque estamos metiendo, la señal está metiéndose en la entrada inversora, ¿sí? Entonces miren cómo es la respuesta a la corriente alterna, ¿sí? Mientras la entrada sea menor que 0, ¿sí? sea positiva, ya sea positiva, pues porque estamos metiendo la entrada inversora, entonces la salida es negativa. ¿Sí? Bueno, y de hecho aquí se alcanza a analizar de que la entrada inversora está desfasada con respecto a la entrada, ¿no? ¿Sí? La salida está desfasada con respecto a la entrada. La entrada es sinusoidal, digamos, de esta forma, y la otra es invertida, ¿no? Con polaridad, con desfase de 180. ¿Sí? Entonces miren cómo responde a la corriente alterna. ¿Sí? Bueno, aquí tenemos en el simulador, veamos si podemos entrar aquí a ver. Y voy a dejar de compartir aquí la pantalla para compartir el simulador. Perdón, este no es. Es el simulador que es este. Bueno, ahí deben estar viendo el simulador. Tenemos una señal, hemos colocado a la entrada no inversora tierra, ¿sí? ¿Sí? La entrada inversora tierra, o sea, 0 voltios, siempre va a ser 0, pero como a la entrada inversora estamos metiendo una señal de 500 Hz de un valor de 5 voltios, una alimentación de más 12 y menos 12, si no se va a saturar, y eso es importante cuando se trabaja con corriente alterna, pues las alimentaciones en el amplificador siempre debe estar por encima del valor pico. Aquí estamos hablando de 12 voltios, y aquí el valor pico de este es de 5 voltios, ¿sí? No va a pasar de 5 voltios. Aquí este multímetro me marca el valor RMS, 3.54, es decir, 5 voltios dividido entre raíz de 2. Entonces la salida
va a estar desfasada con respecto a la entrada, y siempre y cuando como la entrada va a estar alternándose, entonces va a comparar es con respecto a cero, ¿sí? Va a comparar es con respecto a cero. Y la salida es la que vemos allí en la pantalla. ¿Sí? La voy a hacer más grande. ¿Sí? La señal azul es la entrada, ¿sí? Mientras la entrada, ¿sí?, que está en la entrada no inversora sea menor, la salida es positiva, ¿sí? Es decir, el cero es la referencia, si estamos comparando con cero, ¿sí? Entonces la salida se conecta con la alimentación, corrido 2 voltios, ¿sí? No llega, mira, a 10 voltios, mira, arriba 10 voltios, voy a hacerlo, cambiar aquí la frecuencia, la voy a hacer un poco más pequeña, no 0,5, este es el tiempo de barrido, 0,25, lo hago más pequeño. A ver, perdón, aquí le escribí mal, 0,25. Ahí se ve más clarito. Entonces miren que la salida se mantiene en 10 voltios cuando la entrada es menor que 0. ¿Sí? Y se mantiene en menos 10 voltios cuando la entrada es mayor que 0. ¿Sí? O sea, se ha convertido una señal sinusoidal en una señal cuadrada, ¿sí?, de la misma frecuencia, ¿sí? Entonces miren, esa es la aplicación, la operación como comparador, ¿sí? Y es importante que la alimentación esté por encima. Por ejemplo, si yo le colocara voltajes aquí de alimentación al amplificador operacional por debajo de los 5 voltios, por ejemplo, vamos a ponerle, a ver, por ejemplo, 4. Miren, se corta, ¿no? Se corta, parte de la salida se corta, y aquí, por ejemplo, menos 4. ¿Sí? Está cortada, miren. No amplifica toda la señal de entrada, sino que se ha cortado la parte. Esta parte de aquí para arriba está cortada. Entonces, por eso es importante que cuando se trabaja con corriente alterna, los voltajes de alimentación siempre estén por encima del voltaje pico que yo voy a trabajar, ¿sí?, de las señales que voy a trabajar. ¿Sí? Bueno. ¿Alguna pregunta? ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo en vez de colocar como voltaje de referencia a tierra, puede ser otro valor, ¿no? Puede ser, por ejemplo, aquí podríamos colocar, en vez de colocar tierra aquí, podemos colocar un voltaje de referencia. Por ejemplo, colocar 2 voltios, por ejemplo. Lo que se hace es más ancho el punto, miren. Mientras el voltaje sea menor que 2 voltios, ¿sí?, en este punto aquí tenemos 2 voltios, la salida es negativa. Cuando ya es mayor, ¿sí?, de 2 voltios, la salida es positiva. Entonces se cambia el punto umbral en el cual empieza él a cambiar, ¿sí? En este caso se cambió, es más ancho. O sea, hay un tiempo más grande en que el voltaje es menor que 2 voltios. Por eso este pulso acá arriba es más grande, ¿sí? Para que sea simétrico, pues se coloca con respecto a 0, ¿sí? Sí, bueno, entonces dejemos de comparar ahí, de compartir. Vamos con la presentación. Bueno, aquí es un caso general. La señal puede ser sinusoidal, pero puede ser cualquier tipo de señal, por ejemplo, una señal
que está cambiando en el tiempo. Entonces aquí está el voltaje de comparación, ¿sí? Mientras ese voltaje puede ser cualquier valor, como estábamos viendo en la simulación anterior, miren, ¿sí? Lo mismo. Pero aquí no necesariamente puede ser una señal sinusoidal, puede ser cualquier señal que viene, por ejemplo, de un sensor. Podría ser, por ejemplo, qué sé yo, una guitarra, un micrófono, cualquier cosa que transforme la señal en voltaje. Entonces lo que hace este amplificador operacional es responder, ¿sí? a esa variación con respecto, y lo compara con respecto a un valor que yo ponga de referencia, ¿sí? Mientras la señal sea menor que el voltaje de comparación es negativo, ¿sí? Todo ese tiempo es menor aquí, digamos desde aquí hasta este tiempo es negativo, entonces la salida va a ser menos VCC. Idealmente, ¿no? En este caso es ideal, ¿no? Sabemos que en la práctica es un poco menos, ¿no? Y mientras el voltaje sea mayor que el voltaje de referencia de comparación, el voltaje es positivo, ¿sí? Ahí se ve bien clarito cómo responde el amplificador operacional a voltajes de entrada que sean alternas, varían en el tiempo, ¿sí? Es un comparador general, podemos decir. Aquí tenemos otro ejemplo de un amplificador operacional como comparador, pero ya utilizando dos amplificadores operacionales, ¿sí? Este es interesante y se utiliza mucho en dispositivos de conversores análogos digitales, por ejemplo. Aquí tengo es un voltaje que puede variar. Aquí estamos diciendo que puede variar, por ejemplo, entre 0 y 900 microvoltios, por ejemplo. Puede ser entre 0 y 9 voltios, o cualquier valor, ¿sí? Lo que ocurre, esto puede venir de sensores. Pero bueno, ¿qué pasa? Por ejemplo, antes de entender el circuito, voy aquí a tratar de dibujar, aunque dibujar no es tan fácil. Pero antes de entender qué pasa un circuito, digamos, yo aquí tengo, para hacerlo más fácil, o por ejemplo voy a poner 10 voltios. Un punto que está a 10 voltios con respecto a la referencia. Aquí tengo 5 resistencias. 3, 4, 5 resistencias. Todas igualitas con respecto a tierra. Todas valen R. Pueden ser 1 kilo ohmio, puede ser 1 ohmio, ¿sí? Cualquier valor, pero todas son iguales. Pregunto, ese es un tema de física 3. ¿Cuál es el valor en cada uno de... ¿Cuál es el valor del voltaje, digamos, aquí? Aquí, ¿cuánto sería? Pues aquí serían 10 voltios, ¿cierto? Es como si tuviera... ¿Cuál va a ser el valor aquí en este punto? Aquí, 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 aquí. Bueno, y aquí también. Tierra. ¿Cuál es el valor en cada uno de estos puntos? Es como si tuviera una escalera, ¿no? Digamos, acá es y hay escaleras que tienen por tramos. Si estoy cada tramo, estoy bajando una escalera que tiene el mismo valor de tramos de escalera. Entonces, ¿cuánto sería aquí el valor? Digamos, acá estoy en un décimo piso. Aquí estoy estoy bajando 2 pisos, digamos, ¿sí? ¿Sí? Bien, 5 resistencias. Es como si dividiera 10 entre 5 pisos. ¿Y cuál sería el valor aquí? Es un divisor de voltaje. ¿Cuánto sería el valor aquí? A este punto. ¿Mm? O sea, ¿cuánto vale cada variación aquí por piso? Estoy dividiendo 10
entre 5, ¿cuál es la variación? ¿Ah? Sería 2. Aquí, o sea, ¿cuánto sería el voltaje aquí? Estoy saltando de dos pisos. ¿Cuánto sería el voltaje? 8, 8. Aquí, 6, 6, 4, 4, 2 y 0. 2, 0. Miren el voltaje como si fuera un edificio donde yo tengo diferentes pisos y arriba estoy en el 10º piso y estoy bajando de doble piso. ¿Sí? Entonces el voltaje va variando en 2, si todas las resistencias son iguales, ¿no? Las variaciones son de 2 voltios. ¿Sí se entiende? Acá, bueno, en el ejemplo que tenemos son 900 microvoltios y estoy utilizando 3 resistencias. Entonces, ¿cuál sería el voltaje aquí en cada uno? Bueno, aquí se han colocado 2 amplificadores operacionales y recuerden la teoría de amplificadores operacionales, dice que si están caracterizados que la impedancia de entrada es tan grande que por aquí no hay corriente, que prácticamente por aquí la corriente es 0. No va a entrar corriente por aquí, ni por aquí, ni por aquí, ni prácticamente 0. ¿Sí? O sea que la corriente, si aquí está esto, es como si hubiera una fuente de voltaje de 900 microvoltios, podría ser 10 voltios, el valor que usted quiera. ¿Sí? Entonces, ¿cuál va a ser el voltaje en cada uno de esos puntos? Aquí, digamos, aquí, ¿cuánto sería? Aquí estoy dividiendo en 3 pisos, ¿no? ¿Sí? Entonces, 900. Aquí ¿cuánto haría en este punto? Aquí y aquí. Las resistencias son iguales. Aquí he utilizado 1 kilo ohmio. Entonces, ¿cuál sería el voltaje aquí? Este punto. O sea, la corriente no se va a ir por acá. La corriente no va a entrar a los amplificadores operacionales. Están hechos, están fabricados, están diseñados para que la impedancia de entrada sea tan grande que prácticamente la corriente que entra aquí es 0. O sea que estos 2 puntos entre la entrada no inversora y la inversora no haya diferencia de potencial. Estos puntos estén a la misma diferencia de potencial. ¿Sí? O sea, es una tierra virtual, se dice. ¿Sí? Entonces la corriente no le va a gustar irse por acá, entonces prácticamente la corriente va a ir a tierra, sí, va a ir a tierra. Entonces la diferencia de potencial aquí en cada uno de estos puntos, ¿cuánto va a ser? Si aquí es 300, ¿aquí cuánto? 600, dividido entre tres escalones. ¿Cuál es la variación por escalón? Acá la variación por escalón era 2 voltios. Aquí la variación por escalón es ¿cuánto? 300 entre 3 da 3, es decir, la variación por escalón es de ¿cuánto? De 300 microvoltios, es decir, aquí ¿cuánto va a haber? 300, 900 menos 300, aquí va a haber 600, ¿sí o no? 600 microvoltios, aquí va a haber ¿cuánto? 300. ¿Está claro? ¿O no? Entonces, ¿qué hace aquí? Si yo pongo como punto de referencia 300 microvoltios, ¿sí? Y entonces estoy colocando 2 amplificadores operacionales. Entonces, este valor puede estar cambiando, pero digamos que sea allí, que no, en este momento valga 900 microvoltios. Aquí en este punto. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer estos amplificadores operacionales? ¿Cuáles de estos LEDs se van a prender? Bueno, aquí como que lo he colocado al revés este LED. Bueno. Es decir, ¿qué es lo que va? No importa, bueno, no hagamos caso a los LEDs ahí. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Mientras, como yo estoy comparando con respecto a 300 microvoltios, ¿sí? En este caso, digamos, prácticamente son iguales, ¿sí o no? Aquí hay 300 y aquí hay 300, entonces la diferencia va a ser 0. ¿Sí?
si fuera un amplificador operacional, aquí la salida debería ser 0, ¿sí? Porque estoy teniendo 300 y aquí también tengo 300 de referencia. Él compara, ¿sí? Entonces, aunque de pronto, si en un momentico aquí cambia de 300 a 300.1, entonces dice la entrada no inversora es mayor que la inversora, entonces la salida, este valor aquí va a ser mayor, ¿sí? Mayor aquí. Entonces, pues aquí la salida, si estoy metiendo 300 aquí, entonces la salida va a depender del voltaje de alimentación. Entonces, si yo le he metido 12 voltios, se supone que este también está a 12 voltios, la salida va a ser 12 voltios. ¿Sí? Si tengo 12 voltios, bueno, aquí este LED como que lo he colocado al revés. Entonces, si aquí hay corriente, entonces este LED se va a encender. Bueno, no sé por qué lo coloqué hacia arriba. Este debe ser hacia abajo. Entonces hay corriente, en el cátodo está a tierra y este tiene voltaje, entonces se va a encender. ¿Sí? Lo mismo acá, tenemos, digamos, en este caso, como el voltaje de alimentación es 600, digamos, el voltaje aquí en la entrada no inversora es 600 y aquí tengo 300 de referencia, entonces él compara, 600 es mayor que 300, entonces la salida también se va a hacer igual al voltaje de alimentación, es como si se cortocircuitara aquí, entonces la salida también va a ser 12 voltios y se va a encender este. Pero como este voltaje puede estar variando, ¿sí? Puede ser 900 o menos, o más o menos 0, entonces eso es lo que hace este tipo de configuración. Se va a prender o apagar cada uno de estos LED dependiendo de, o sea, la respuesta de cada uno de estos amplificadores va a depender del voltaje de alimentación. ¿Sí? Entonces, quiero que, como ya el tiempo se nos acabó, entonces quiero que analicen este circuito, ¿sí? Para mañana a ver cómo lo entendemos. Suponiendo que, vamos a borrar todos estos dibujos, que en vez de tener 900 microvoltios, aquí yo tenga un voltaje como les decía, pero con 5 resistencias, ¿sí? No con 3, sino con 5 resistencias y yo haya colocado 5 de estos amplificadores operacionales para ver cuál de ellos se va encendiendo o cuál se mantiene encendido, suponiendo que yo tenga 9 voltios. Bueno, es un circuito un poquito diferente a este, y este voltaje de referencia que no sea 300, sino que sea 0, por ejemplo. Ese voltaje puede ser cualquier valor, podría ser 0 voltios. ¿Sí? Entonces vamos a ver cómo responden, digamos, a la variación de los voltajes de salida en cada uno de estos amplificadores operacionales. Entonces vamos a dejar allí y mañana continuamos. Entonces quiero que piensen este problemita para que, este es una de las aplicaciones muy típicas en conversores análogo digitales o digital análogos. Para los estudiantes que les toca, digamos, explicar cómo funciona un conversor análogo digital, es muy útil este tipo de aplicación de los amplificadores operacionales como comparadores, ¿sí? Como que comparan un valor de voltaje de referencia con respecto a una señal en la otra entrada. Entonces, es importante que lo analicemos. Entonces, vamos a dejar allí. Y si hay alguna pregunta, por favor. Profe, ese último circuito